Vamos a hablar de la historia de Sansón, parte de ella en capítulo 13 y 14, pero no vamos a hablar de este muchacho que fue un juez de Israel, sino que vamos a hablar de ella, la mamá de Sansón, el tesoro que tenía Sansón y que él no valoró. Yo encuentro un poquito injusto, pero el Espíritu Santo sabrá por qué lo determinó así, que es curioso que aparece el nombre de la mujer que entregó a Sansón, o sea, Dalila, pero la mamá de él solamente aparece como la mamá de Sansón o la mujer de Manoa, que es el papá. Pero les digo yo, esta mujer es la que todo soltero quisiera tener como esposa. Vamos a ver las cosas que, la historia de ella, y vamos a ir comentándola. Aparece en el capítulo 13, ahí se hace el detalle de que Israel había hecho nuevamente lo malo, y en la tribu de Dan estaba Manoa, su mujer era estéril, nunca había tenido hijos, y aún así ella era fiel al Señor, era como Elizabeth, la prima de la Virgen María. Virgen María, porque van a ver por qué lo digo, ya pronto van a notar. Increíble, ¿no? Y ella seguía adorando al Señor. Bien, y ojo que esta mujer es muy poco nombrada en los estudios. Vamos a ver qué más dice. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y por qué comienza bonito el versículo? A esta mujer, porque sabemos que la cultura judía, a las mujeres que no tenían hijos las miraban como, tendrá alguna maldición, habrá hecho algún pecado. Y aquí destaca la escritura que a esta mujer, a esta clase de mujer, que el mundo o los israelitas en esa época, sobre todo de los jueces, miraban en menos, el Señor a ella se le ocurrió revelarse. Gloria a Dios por aquello, ¿no? Y luego dice: ahora pues no bebas vino, sidra, no comas inmundicias, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, él será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tremendas instrucciones que le dio, y la mujer no dijo: yo no las voy a hacer, son muy difíciles. No, al contrario, el versículo 6 dice que partió corriendo a contarle a su marido, a Manoa, le cuenta todo, que el varón de Dios vino, no le preguntó nada, y le dijo que concebirá, etcétera, etcétera. Tuvo más fe que Sara. ¿Se acuerdan que Sara en capítulo 18, los versículos 12 al 14, a ella el Señor la regaña porque desconfió? Le pregunta el Señor a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió de que de que anunciamos de que va a tener un hijo? Y aquí ella no, parte corriendo a contarle a su marido como buena esposa. Por eso digo, tremenda, una esposa devota al Señor, a pesar de que era estéril, a pesar de las circunstancias contrarias a ojo humano, seguía siendo fiel al Señor. Comparte su bendición con el marido, parte corriendo, y a pesar y le cree completamente la revelación al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y después el 7, etcétera. Pero viene el versículo 8 y aquí vemos el maridito que se gastaba. Manoa le dice, oró al Señor: ay, Señor, te ruego que aquel que me enviaste vuelva donde nosotros y nos enseñe qué hacer con el niño. Pero si ya tu esposa te había dicho todo, carajo, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Se parece mucho a José cuando duda con la Virgen María, cuando le anunciaron su concepción virginal. ¿Por qué? Porque como sabemos que nunca se había dado en la historia aquello. Pero aquí no tenía por qué dudar, si la mujer se lo estaba contando, le había dado todos los detalles que el ángel le había dado, ya había habido en la cultura judía el caso de Abraham y Sara que tuvieron hijos en la vejez, entonces no tenía por dónde Manoa orar, pero recordemos que estamos en la época de los jueces donde había un caos doctrinal y por lo tanto, bueno, este marido, ¿cómo puedes desconfiar de tu mujer? Y ahí vemos la misericordia del Señor que le envía al ángel de Dios nuevamente. Le aparece primeramente, obviamente, a la mujer, a la esposa, y ella va de nuevo donde Manoa. ¿Por qué primeramente a la mujer? Para demostrarle que ven, ya le obedecía a tu esposo, el porfiado, el desconfiado, lo va a buscar, y luego dice que le fue corriendo a buscarlo. En el 11 dice que se levantó Manoa y siguió a la mujer, y luego dice: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Con ese trato, carajo, por eso entendemos por qué después Sansón anda con otra mujer, no respeta a la mujer judía, va a buscar Filistea, va a buscar a Tamnit, mujer de Tamniat, si no me equivoco, de Gaza, etcétera, porque desgraciadamente vio este mal ejemplo en casa. Un marido que no respeta mucho a su mujer y le sacó un hijo que no respeta mucho a las mujeres. Lo mismo, una mujer que no respeta a su marido va a sacar hijas que después no respeten mucho a los hombres. Y así nace el machismo, cabrón, así nace el feminismo cuando... Si esto no nace por la sociedad, esto es en las casas donde nace y después se juntan
y después Dios los crea y el diablo los junta, podríamos decir, usando un dicho coloquial. Pero aquí vemos las actitudes de Manoa con su esposa, que era un tesoro, la mujer. Vamos a seguir conociéndola. Y bueno, y el ángel de Jehová le dice, sí, yo soy. Y entonces, ahí el ángel le vuelve a explicar y le dice, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ahí le está recordando, él ya le había hablado a la mujer. Tenías que haberle creído, Manoa, a tu mujer. Y haber empezado a cuidarla ahora en su preparte, en su prenatal, en su embarazo, no meterle carga de desconfianza. Y ahí empieza de nuevo. Y luego dice el versículo 15, después que el ángel de Jehová le reexplicó las cosas al desconfiado de Manoa, el 15 dice, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Más encima ahora la esposa va a tener que ayudar a hacer la ofrenda después de que fue él el porfiado el que no confió. Y bueno, el ángel de Jehová, tal como le dice a Gedeón también, le dice, está bien, háceme el sacrificio, etc. Avanzamos, le preguntó el nombre, luego tomó el cabrito Manoá, lo hizo ofrenda, y el Señor funne, arriba subió, arriba de la llama. Y dice el versículo 21, ojo, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces Manoá supo que de verdad era el ángel de Jehová, que era Dios. Y esto es lo que más me enamora, en el buen sentido, de la mamá de Sansón, la esposa de Manoá. Versículo 22. Y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la mujer responde, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Mamma mía, aleluya, soltero, soltera, ruega por una pareja que tenga este conocimiento de su Señor, de nuestro Salvador, que tenga palabra de consolación. La mujer sabia edifica su casa, dice Proverbios 14. Y miren aquí, el marido estaba, vamos a morir, vimos a Dios, y la mujer, tranquilo, es nuestro Señor, y empieza a describir actitudes, cualidades del Señor, y empieza a demostrar un conocimiento bíblico en la época tiene que haber sido de la Torá, el Pentateuco. Increíble, ¿no? ¿Qué gozo es si tú ya eres casado y tienes una mujer así, hermano? Cuídala. Cuídala para que tus hijos también, cuando tengan su pareja, hagan lo mismo. Tremenda bendición. Y sigamos. Y el 24 dice que la mujer dio a luz y le puso Sansón. El niño creció, el Señor lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Tremendo. Un premio a la fidelidad del Señor. De la mujer al Señor. Sansón comenzó a testificar de Dios en la tribu de Dan, en todo Israel, después vemos. Pero vamos al capítulo 14, que aquí se ve más la influencia ya del padre en la educación quizás, o del mal progenitor, ¿sí? Porque no pensemos que siempre solo el papá puede meter malas ideas en los hijos, también la mamá puede hacerlo, para bien y para mal. Dice que descendió Sansón a Timnat, unos 6 kilómetros más o menos, y vio a una mujer, y subió y se lo dijo a los papás, que le había gustado una mujer de los filisteos y les rogó para que se la tomaran por mujer. Y ahí el papá y la mamá juntos, ahora sí, el papá ya estaba más, parece que ya estaba más viejito, ya había entendido más bien las cosas del Señor. Y también le dice, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en Israel para que tú vayas a buscar hijas en los filisteos. Y Sansón le dijo al papá, ven, ni siquiera a la mamá, sino que fue directo al papá, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Se dan cuenta, siguió más por los ojos. Valora más lo físico, no lo espiritual. Vio el mal ejemplo en casa. ¿No? Y su padre y su madre no sabían que venía del Señor. Gloria al Padre, gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Eh? Y puede usar estas cosas malas para hacerlas bien, como Génesis 50:20, Romanos 8:28 también. Repáselo, hermano. Y Sansón descendió con su padre y con su madre y fueron a Timnat. Y he aquí que venía un leoncito donde ellos. Y Sansón viene y destruye a ese león joven, como quien agarra un cabrito, dice la escritura, lo destruye. Pero ¿cuál fue el problema? Que después Sansón, que habló con la mujer, volvió a donde estaba ese león y él no podía tocar cosas inmundas. Y dentro del león se había formado un panal y él tocó a ese animal inmundo. Y aquí vemos cómo, desgraciadamente, cuando tú vas en la inmundicia espiritual, también se ve reflejada en la inmundicia física. Él tocó, estaba inmundo espiritual por meterse con una filistea, inmundo físico por tocar una cosa muerta, y más encima, en lo tercero, daña sin querer a su entorno porque después le ofrece ese panal al papá y a la mamá y ellos no tienen idea y comieron y se contaminaron. Y sabes qué bichos tendría ya ese panal también.
Y eso, bueno, eso sería el estudio de la mamá de Sansón. No se habla más de ella, pero qué bendición es la mamá de Sansón.